Este episodio es presentado por Miranda Partners, firma de consultoría y relaciones públicas que busca fortalecer el posicionamiento y reputación de las empresas en México a través de una estrategia integral de comunicación. Con servicios especializados en relación con medios, relación con inversionistas, asuntos públicos, ESG, asesoría financiera, análisis de datos, Miranda Partners es el aliado estratégico para posicionar a las empresas en el país. Para conocer más sobre Miranda Partners, visita miranda-partners.com y síguelos en sus redes sociales. Hola John, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Fran. Un gusto estar aquí. Gracias por el tiempo. Como siempre, me gusta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos cómo nace Jax Capital. Muy bien, es la culminación de una carrera bastante larga. Voy a tratar de darte la versión resumida, pero como mencionaste antes de comenzar acá en la grabación, yo trabajé en Google casi 13 años antes de hacer el brinco de Venture Capital. Y lo que me trajo a México en el 2008 fue manejar la operación de Google México. Ahí estuve hasta el 2012 y del 2012 al 2016 estuve a cargo de YouTube en la región, en Latinoamérica, que lo manejamos desde la Ciudad de México. Y mientras que estaba en Google, me acerqué al mundo de Venture Capital y al ecosistema de startups, eh, principalmente para ayudar a fomentar un sector que le compra publicidad a Google. Y mientras que en Brasil, en Argentina, ya había un ecosistema bastante dinámico, yo te diría que en México era palpable el rezago en ese momento. Entonces, creo que fue en el 2013 que me hice invitar al comité de inversión de Angel Ventures. Ahí soy buen amigo de Hernán y de Camilo, que no estaba en ese momento. Me involucré en Endeavor. Y todo eso con la autorización de Google, también Google tratando de aportar con pláticas, entrenamientos, el uso de nuestras herramientas, pero todo era ayudar a detonar un ecosistema que finalmente sabemos que le compra publicidad a Google. Como parte de ese esfuerzo terminé invirtiendo en algunos de los fondos y dicen que es mejor tener suerte que ser inteligente. Y tuve la suerte por el momento en que entré en la industria de invertir en Clip cuando invirtió Angel Ventures en directo y pocos años después también invertí en Kavak, que curiosamente fueron de los dos startups con dinero institucional que llegaron a evaluaciones de $1.000 millones, fueron de los primeros unicornios. Entonces, para el 2016 dije, pues ya me gustó este mundo de startups y el ecosistema de VC y me salí de Google, de YouTube en su momento para poner un fondo de Venture Capital. Comenzamos a levantar este fondo, era un fondo relativamente pequeño, 15 millones, y creo que era uno de los primeros fondos que ya tenía una tesis de inversión más definida. Que por cierto, no culpo a los fondos previos al fondo que lancé yo por no tenerla, porque el ecosistema era demasiado incipiente como para decir solamente voy a invertir en fintechs o solamente voy a invertir en marketplaces. No había la profundidad de oportunidades para dedicarte exclusivamente a un sector. Pero para el 2016 ya se veían grandes oportunidades en fintech, en gig economy, shared economy, que creo que esa la revaluaría si fuera a lanzar el fondo de nuevo, y todo lo que es comercio electrónico. Pero en medio proceso de levantar el fondo, la verdad es que me presentaron a Alejandro Desbarroso y Eduardo Clavé de Dila Capital, que seguramente tú conoces también, y hicimos muy buena mancuerna. Entonces, finalmente yo convencí a mis inversionistas que se pasaron a Dila y formé parte del equipo de Dila del 2016 como hasta el 2019. Como parte del comité de inversión, hoy sigo como Venture Partner, soy el miembro independiente de Dila y creo que han armado un portafolio impresionante. El de Dila 3 en particular, tenemos ahí a Kushki, a Inco, a Ben Frank. En Dila 4 también tenemos un portafolio muy prometedor. Yo estoy muy involucrado en las empresas de EdTech como Henry, como Creana. Y fue estando dentro de Dila que me empezaron a llegar oportunidades de amigos que tengo en California, de mi tiempo que cuando estuve ahí al sur de San Francisco en Mountain View, que con varios amigos que me empezaron a mandar oportunidades para invertir en la industria de cannabis que se estaba detonando por ahí del 2018. Te recuerdo que en el 2017 Canadá anunció que legalizaba a nivel federal y entonces empezó a haber mucha atención a la industria incipiente de los Estados Unidos y yo lo que veía era una oportunidad muy grande porque al tener una dicotomía entre lo que son
las leyes federales y estatales, no sé qué tan familiarizado estés con la industria, pero los estados han legalizado, pero técnicamente a nivel federal sigue siendo un Schedule One Controlled Substance. Eso significa que hay acceso a capital limitado para estas empresas y eso sí genera fricción y limita el crecimiento, pero también te permite con un fondo relativamente pequeño acceder a deals que yo me imagino que en otra industria tendrían más acceso a líneas de crédito o de repente habrían fondos ya más grandes, institucionales, que sería difícil como competir en ese espacio. Creo que como Venture Capital, una industria tan incipiente que tiene este tema legal, pues se presenta una oportunidad única, por un lado, y por el otro lado, la dinámica de consumo. Es un mercado realmente grande y creo que mucha gente no dimensiona la escala de la industria de cannabis. Estamos hablando a nivel global más de 150.000 millones de dólares. En los Estados Unidos se estima que es un mercado como de 70.000 millones de dólares. Eh, en el mercado legal ya alcanzó 30.000 millones de dólares, ya debidamente licenciado a nivel estatal. Pero para ponerlo en contexto, el mercado total de 70 se compara con 100 de alcohol, como, sí, como 80, 90 de cerveza, 70, 80 de cigarros. Entonces es una industria enorme, con poco acceso a capital, y aunque estaba muy feliz con el trabajo que estamos haciendo en Dila, la verdad lo vimos yo y Andrés Azcárraga, que es mi socio en Jax, lo vimos como una oportunidad única y salimos de nuestros roles en Dila para comenzar Jax Capital. El primer fondo lo lanzamos en 2019. En cuestión como de 6 meses levantamos más de 400 millones de pesos. Y la idea, la tesis de inversión era aprovechar esta oportunidad única en un mercado enorme donde todo este consumo en canales ilegales está pasando a canales legales y hubiera sido como invertir en la industria de alcohol justo después de la prohibición. Ahora, no solamente es el uso lúdico, creo que hay también grandes oportunidades en marihuana medicinal. Y cuando ya estás hablando de una industria de esta escala, no es solamente las empresas que tocan la planta, que manufacturan y que distribuyen, sino todas las empresas de tecnología que apoyan el crecimiento de este sector. Y al ser un Schedule One Controlled Substance, donde a nivel federal todavía tenemos como esta laguna legal, significa que estás protegido del mercado general. Las empresas que te atienden el mercado general muchas veces deciden no entrar en cannabis y eso te permite invertir en empresas, en startups que sí dan servicio a este sector, que muy posiblemente van a tener su salida cuando se regularice legalmente, ya el gobierno federal apruebe, y ahora podemos hablar un poquito de lo que viene en puerta, pero en cuanto pase eso, creo que muchas de las empresas que hoy operan independientemente en este sector van a ser adquiridas por sus homólogos del mercado general. Entonces, nace Jax de esta manera. Yo sigo en mi rol de Venture Partner de Dila, sigo como parte del comité de inversión, pero ya estamos de tiempo completo en Jax. Ya invertimos nuestro primer fondo y ahora estamos levantando nuestro segundo fondo. Ya hicimos un deployment en 3 empresas. Hemos invertido como 7 millones del segundo fondo y estamos fundraising hasta finales de este año. Oye, qué Vamos a interesante. mouthful. Quizás es de más de lo que te esperabas, pero eso te pone el contexto de cómo llego a Jax y cómo llego a Venture Capital después de una carrera bastante larga en tecnología, comunicaciones, medios e internet. Wow, no, súper interesante historia y creo que es una tesis súper única. Antes de clavarnos ya en la tesis de inversión y las oportunidades que hay en cannabis, quiero entender un poco de esta experiencia en Google y YouTube. O sea, ¿cómo fue la cultura de trabajar en estas empresas antes de ser los monstruos que son hoy, ¿no? Bueno, en su momento eran monstruos, pero hoy son mucho más grandes. O sea, ¿qué te llevas de esta experiencia tanto en Google y YouTube que hoy te sirven como inversionista? Bueno, yo entré en Google, para ponerlo en contexto, en junio del 2004. Fue antes del IPO, pero era un startup que ya generaba $1.000 millones, más o menos. Pero igual, creo que el último año Google ya generó más de $100.000 millones. Fui el empleado 2680. Me recuerdo que podías ver qué número eras en contratación, y creo que ahora hay ya también más de 90.000 empleados. Entonces sí entré en Google en una etapa relativamente temprana y fue muy emocionante porque había tanto por hacer que podías tomar cualquier proyecto y la dinámica de Google Search en su momento y el Display Network es que podías generar valor de tantas maneras. Para darte una idea,
Yo entré en el equipo de Business Development enfocado en Latinoamérica, después empezamos a cerrar deals en Asia y en el 2025 vimos una oportunidad para desarrollar canales para vender AdWords, Search Advertising, a todo el sector de exportación de empresas chinas. Entonces me fui a Beijing como por un año y medio y después de hacer un due diligence de como unas 40 empresas, escogimos cuatro iniciales para hacer nuestros canales de revendedores y en menos de 6 meses ya tenía un annual run rate de más de $100 millones. Te podrás imaginar todas las empresas con capacidad de exportación desde China buscando ampliar su mercado en los Estados Unidos. Y así era, se te ocurrían buenas ideas, te daban los recursos, armabas los equipos y era muy gratificante tener un impacto como tan directo en el bottom line de la empresa. Eh, en general, ¿cuáles fueron los aprendizajes de los 12 años de Google? Pues son demasiados, pero la importancia, yo creo que de lo principal que me llevo ahora a Jax y que confirmo en las inversiones que estamos haciendo, y suena muy obvio, pero la importancia del equipo, del capital humano. Eh, y bueno, también aplica el tamaño de los TAMs y los mercados donde se está invirtiendo. Pero muchas veces en ambientes de alto crecimiento, la gente sacrifica esa barra porque dicen que no bad breath is better than no breath. Si estás creciendo tanto, el costo de oportunidad de no tener un vendedor, el costo de oportunidad de no llegar a llenar algunos roles que son críticos para mantener el crecimiento. Y tú ves que de repente hay equipos estelares que con el tiempo a medida que va escalando la operación, va deteriorando el calibre de los empleados. Y Google protegía mucho eso en un proceso de contratación que algunos consideraban que era como excesivamente oneroso, pero sí había un mandato muy claro desde Larry, desde Sergey, de que no queríamos preferíamos asumir el costo de oportunidad de no poder crecer tanto, aunque igual Google mantuvo un ritmo de crecimiento bastante acelerado, pero no sentirte tan obligado a llenar roles que comprometas la calidad de la contratación. Entonces yo creo que eso es uno de los aprendizajes principales que Google manejó muy bien. Y ya de ahí yo creo que todo lo que aprendimos en cuanto a gestión de proyectos, pues es aplicable para el manejo de un fondo o el manejo de cualquier operación. Ahora sí, hablando sobre Jax y la tesis de inversión que tienen. O sea, ¿cómo creas una tesis de inversión en una industria naciente, ¿no? Por ejemplo, si hoy, a ver, estamos en pleno 2024, si creamos una tesis de inversión alrededor de, bueno, AI ya hay varios, ¿no? O, me imagino, Space Tech. O sea, como es este tipo de nuevas industrias que la regulación hace que se den ciertas dinámicas nuevas de mercado. ¿Qué pasó por tu cabeza para crear la tesis de inversión de Jax? Te comento, cuando empezamos a analizar el espacio, yo quería tener una tesis más detallada, más definida y tratar de tener un supuesto, una hipótesis sobre dónde se iba a captar la mayor parte del valor en la cadena o incluso en las geografías. ¿Y a qué me refiero? Típicamente en Consumer Packaged Goods, en alcohol, el valor no está en el cultivo, está en la marca, está entre más cercano estás al consumidor, ahí es donde de todo el precio final de retail, la, la tajada más importante se la lleva la marca y el que realmente tiene el shelf space y el share of mind cuando un consumidor decide comprar ese producto. Sin embargo, cuando empezamos a analizar más detalladamente el cannabis, al tener este marco regulatorio incierto, aunque eventualmente eso va a pasar, no está claro que las marcas en un inicio que no puedan cultivar o tener sus propias operaciones van a ser suficientemente rentables para poder resistir y lograr escala y, y dar los retornos que estamos esperando. Y una de las razones, te voy a compartir varios detalles de la dinámica de industria de cannabis que son muy particulares a esta industria. Uno es el código 280 del IRS. El IRS no pierde, ¿no? Entonces, aunque técnicamente es un Schedule One Control Substance, lo que dice el IRS es que igual tienes que pagar tus impuestos. Pero por ser un Schedule One Control Substance no te permite deducir costos operativos, solamente te permite deducir Cost of Goods Sold. Eso significa que las tasas son muy onerosas en la industria. En promedio, los jugadores están pagando más del 60% de federal tax.
Entonces, si tú no eres una operación que está verticalmente integrada y manejas tu propio cultivo, donde ahí puedes empacar varios de los costos de la operación, es muy difícil solamente como marca o como dispensario generar suficiente margen para ser rentable. Entonces, bueno, eso nos inclinó a invertir parte de nuestro portafolio a empresas que sí están verticalmente integradas. Mientras que si fuera una industria de CPG quizás más desarrollada, seguramente nos hubiéramos enfocado más en marcas y en empresas que llegaran directamente al consumidor. Nos gustó mucho el espacio ancillar, como te mencioné al principio del podcast. Hay empresas que apoyan el crecimiento de la industria como Jane Technologies, por ejemplo, que es una empresa del portafolio de Jax 1 que creció atiende a más del 30% de los dispensarios, es la puerta de entrada a más de la mitad de los consumidores para poder buscar productos en línea y, y es una plataforma de e-commerce que no es como Amazon porque no hace su propio fulfillment, pero que está atrayendo consumidores a los dispensarios a una escala, el GMV fue mayor a $2,000 millones el año pasado, para ponerlo en perspectiva. Entonces, lo que decimos como fondo es, como era el primer fondo y la industria es tan incipiente y además no sabemos exactamente cómo se van a dar las regulaciones cuando finalmente se apruebe a nivel federal, que lo que decimos es, si armamos un muy buen portafolio con unas 20 empresas a lo largo de la cadena de valor, lo más seguro es que aplicando el Power Law y reinvirtiendo en las empresas que van bien y que logran cierta velocidad de escape, vamos a poder dar rendimientos de un fondo de top quartile, por lo menos. Y creo que eso se está dando. No, hay demasiada incertidumbre para adivinar qué partes de la cadena de valor son las que van a captar la mayor parte de este crecimiento. Entonces lo que hicimos fue un portafolio diversificado, esperando que entre las 20 apuestas, unas 2 o 3 realmente den el brinco para el retorno del fondo entero, como típicamente se ve en Venture Capital. Y eso es en cuanto a la cadena de valor. La otra incógnita era en qué estados invertir o en qué geografías. Por mucho, los Estados Unidos es el mercado más desarrollado y era natural solamente comenzar invirtiendo ahí, pero, por ejemplo, California, que es por mucho el estado con mayor consumo, tiene muchos temas de regulación que ha hecho muy difícil que las empresas que operan en este sector sean rentables, mientras que los limited license states del este como Massachusetts, Illinois, Ohio y ahora Pennsylvania, que va a aprobar recreational use, han tenido precios y márgenes mucho más altos. Entonces ahí también aprovechamos un portafolio diversificado para tener presencias en varios estados, pero aprendimos con experiencia a invertir más en estados donde haya más equilibrio entre la demanda y la oferta. En California se dieron demasiadas licencias de cultivo, no suficientes licencias de distribución y por los impuestos tan onerosos a nivel estatal, no han sido tan rentables esas inversiones como lo han sido algunas de las empresas que invertimos posteriormente al este de los Rockies, por ejemplo. Ya que estás hablando de la geografía, ¿hay oportunidades en Latam, Europa, otros mercados? Solo Norteamérica. Entonces, qué bueno que me lo preguntas, porque nuestra tesis inicial era invertir en las mejores empresas de los Estados Unidos con miras a México para que cuando México legalizara pudiéramos ayudar a las mejores marcas y las mejores tecnologías a establecer operaciones en México. Y en ese momento, 2019, no sé si te recordarás, pero Olga Sánchez de Cordero había hecho una propuesta de ley, se había debatido mucho en Morena, finalmente AMLO no apoyó la reforma, aunque sí hay un marco regulatorio de marihuana medicinal y la COFEPRIS sí ha dado algunos permisos para CBD, realmente la industria como tal no ha despegado en México. Nosotros en Jax 1 decidimos invertir exclusivamente en los Estados Unidos. En Jax 2 sí abrimos la puerta a inversiones en mercados medicinales fuera de los Estados Unidos, donde ya estamos viendo bastante tracción. En Alemania, por ejemplo, en abril se aprobó una nueva ley medicinal, ya los doctores pueden prescribir marihuana e incluso el seguro ya te reembolsa. Nosotros hicimos 2 inversiones en Alemania y en una de ellas hemos visto un crecimiento de marzo a abril como de 6 veces en los clientes que están enlistándose en la plataforma de telemedicina para hablar con doctores que pueden prescribir marihuana medicinal.
Y en Brasil también invertimos en la plataforma líder de telemedicina, además de que tenemos una inversión en una empresa basada en Uruguay que tiene presencia en la región, pero este está cambiando un poquito su mandato, no solamente invirtiendo en cannabis, sino invirtiendo en suplementos y en ingredientes naturales con beneficios a la salud. Entonces, esa cambió un poquito el giro, pero en Brasil y en Alemania ya como parte de Jax 2 ya tenemos tres inversiones. ¿Y cuáles son los modelos de negocio que más te gustan o que más has visto en la industria de cannabis? La evolución de la industria, incluso en los Estados Unidos, siempre comenzó con marihuana medicinal para pacientes que lo usan para temas de quimioterapia, para PTSD, para temas de sueño. Y esta industria sigue siendo bastante grande. Y estos jugadores típicamente comenzaron con operaciones verticalmente integradas, donde ellos cultivan, manufacturan y distribuyen y consiguen las varias licencias a nivel estatal para poder lograrlo. Entonces, gran parte de nuestro portafolio está en empresas que justo cumplen con toda la cadena de valor. Entre las participaciones más importantes que tenemos en Jax 1, para darte un ejemplo, está Ascend Wellness. Y para darte tú que estás familiarizado con los startups aquí en México, para darte un poquito la escala de esta industria, en Ascend invertimos un total de $2 millones. Ellos lanzaron operaciones, su primer dispensario abrió en el 2019 en Illinois y facturaron $19 millones. Para el segundo año, eh, el 2020, facturaron $140 millones. El año pasado estuvieron como en 500, $480 millones y este año van para $600 millones. Y ellos manejan todo, hacen el cultivo, la manufactura y tienen ya más de 17 dispensarios. Eh, ese es un modelo donde si entras a una buena evaluación, vemos un potencial de salida interesante. Bueno, algunas de estas empresas ya incluso están listadas, como tenemos esta laguna legal, no pueden cotizar en Nasdaq y en el Stock Exchange, pero sí están en el Canadian Stock Exchange. Curiosamente, las canadienses, como es legal a nivel federal allá, sí pueden cotizar en Nasdaq, pero las líderes estadounidenses, que son mucho más grandes que las canadienses, solamente cotizan en bolsa en Canadá. Y nosotros pues vemos que Ascend, si logra, incluso con el nivel de ingresos que tiene actualmente, ellos ya tienen EBITDA positivo, ya tienen free cash flow, pero si con 600 millones ellos mantienen este margen de EBITDA de como el 30%, y tú aplicas un múltiplo de EBITDA bastante razonable, de 10 veces por una empresa que viene creciendo tanto, pues esta empresa podría valer 1.8 mil millones de dólares y hoy en día cotiza en bolsa, aunque no es muy líquida y no es muy profunda, no hay mucho dinero institucional en Canadá, está cotizando en menos de 300 millones de dólares. Entonces hay una oportunidad de 6x sin mayor crecimiento. eh, y esa es justo la clase de arbitraje que estamos viendo en la industria. Qué interesante. Y comparado, no sé, con software, por ejemplo, o sea, ¿cómo se ven márgenes brutos en la industria? Porque mucho, a ver, de estas Big Tech, que, bueno, ha bajado últimamente, ¿no? 60 y ideal 70, 80, 90. O sea, ¿cómo se comparan este tipo de empresas con software, ¿no? Y qué tan escalables son, o sea, ¿cómo es la parte tech Pues es que menos puedan... escalable y nunca van a tener los mismos múltiplos. Yo no compararía tanto con empresas de tecnología, pero con sus homólogos en alcohol, tabaco y en consumer packaged goods. Y ahí para darte una idea, el alcohol crece año con año como al 5%. O sea, está ahí como con el tamaño de la industria va creciendo como la inflación, más o menos. Bueno, que ahora tuvimos una inflación un poco más acelerada, pero no es un crecimiento alto como te podrás imaginar. Y ellos están cotizando, las empresas que cotizan públicamente en la industria del alcohol están entre 12, 15 veces EBITDA y quizás están en 6, 7 veces ventas. Dependen mucho de la empresa, pero para darte un rango. Las empresas de tabaco crecen menos del 2%, incluso hay sectores que ha caído mucho el consumo de tabaco y ellos están cotizando por encima de 12 veces EBITDA también y no sé, quizás 5 veces revenue. Alcohol, cannabis, las empresas como la que te acabo de mencionar, hoy en día están cotizando en menos de 2 veces ventas, a veces hasta un veces ventas.
y múltiplos de EBITDA como de 6 veces EBITDA. A pesar de que mientras que estas otras industrias están creciendo el 2,5%, las ganadoras de la industria de cannabis están creciendo más de un CAGR como del 30%. Entonces hay una desconexión total entre los fundamentos de las empresas ganadoras de este espacio y sus valuaciones, y esa es justo la oportunidad de invertir en este momento. Porque nosotros vemos, y ahora te puedo platicar un poquito de lo que estamos viendo en cuanto al tema legal en el horizonte, pero nosotros vemos que va a haber cambios legales a nivel federal en los siguientes 2 a 4 años, donde esto se va a normalizar y se va a ver muy, muy parecido a la industria del Estados cannabis. Unidos. Sí, déjame darte algunas de las iniciativas que están en puerta. En septiembre del año pasado, el Departamento de Servicios de Salud ya le hizo la recomendación oficial a la DEA, que es la que maneja los schedules, de que no debería estar en Schedule 1. Hoy en día, a nivel federal, según la DEA, la marihuana está con la cocaína, la heroína y el fentanilo como drogas sin ningún valor medicinal, con alta probabilidad de adicción y muy peligrosas. Y eso simplemente no es un hecho. O sea, ya la marihuana se sabe que tiene muchas propiedades medicinales y incluso ya, para darte una idea, de los 50 estados, hay 24 que ya han aprobado programas recreacionales de uso lúdico. Entonces, es absurdo que la DEA siga con esta postura. Ya parece que aceptaron la recomendación del Department of Health Services, tuvieron un periodo para pedir comentarios, se recibieron como más de 40,000 y se van a tener hearings ahora en diciembre, pero es muy probable que la DEA para el siguiente año se haga un rescheduling a Schedule 3, por lo menos. Además, ya se ha pasado en el Congreso dos versiones del Safe Banking Act que le quitarían el riesgo completamente al sector financiero que presta servicios a este sector, que hoy en día hay más y más bancos que ya están aceptando este riesgo y que sí están dando servicios como los bancos que usamos nosotros, pero vamos a decir que un JP Morgan, un Morgan Stanley hoy en día todavía no le da servicios a este sector. Y en cuanto pase el Safe Banking Act, pues se van a abrir esas puertas, van a haber más líneas de crédito, van a haber más oportunidades de financiamiento y eso puede ser un catalista de crecimiento para la industria también. También se ha pasado en el Congreso, la Cámara Baja, no en el Senado, el MORE Act y el States Act, que básicamente dicta que el gobierno federal respeta las decisiones que se toman a nivel estatal. Y lo que es curioso ahora en la campaña presidencial es que Kamala anteayer anunció que quiere proponer un plan de legalización a nivel nacional y hasta Trump, que los republicanos típicamente han sido más conservadores con este tema, acaba de decir que sí está a favor de la legalización recreacional en Florida, que se va a llevar a voto ahora el 5 de noviembre con las elecciones presidenciales. Entonces, hay bastante consenso entre los demócratas y los republicanos. Incluso los republicanos conservadores están en jaque porque parte de la plataforma republicana siempre ha sido darle a los estados la habilidad de definir sus propias leyes, que incluso lo que acaba de pasar ahora con la forma en que se repeló la Corte Suprema Roe versus Wade. Lo que abrieron es que cada estado decida lo que quiera hacer con respecto al aborto, pues para ser consistentes con esa forma de, de darle al Estado la prioridad, pues la política de los Estados Unidos en cuanto a cannabis debería ser igual, especialmente considerando que según la última encuesta de Gallup, el 78% de los adultos está a favor de la legalización. Entonces, estamos en un punto de inflexión donde todavía no entra el dinero institucional, estas empresas no cotizan en Nasdaq, no tienes el retail investing, no tienen tanto acceso a capital, están creciendo porque la demanda es enorme, pero puedes entrar ahora a unas valuaciones muy atractivas sabiendo que cuando por fin se regularice a nivel federal, vamos a tener más dinero institucional, más retail investing y las valuaciones se van a parecer más a las valuaciones de alcohol y tabaco. Entonces va a haber una expansión en los múltiplos, además de que un crecimiento como el que te acabo de describir de Ascend, ¿no? Donde son empresas que realmente vienen creciendo muy saludablemente. No, un masterclass de la situación de cannabis en Estados Unidos, súper interesante. Oye, como fondo, o sea, me mencionaste pues, los márgenes que tienen, los múltiplos de estas empresas. ¿Tú sigues el modelo tradicional de un VC, que es Power Law, que dos, tres empresas sean mis home runs, me paguen por todo el fondo, o no tanto ese modelo de riesgo? Sí, típicamente tienes como una tercera parte del fondo que va a ser
rentable, una tercera parte va a ser write-offs y una tercera parte te va a regresar más o menos tu inversión. Y de las que te van a dar tu upside seguramente van a ser dos o tres. Y sí, más o menos estamos viendo esa dinámica tanto en Jax 1 como en Jax 2. Aunque la promesa y seguimos muy confiados que vamos a dar unos retornos extraordinarios, no te quiero dejar con la idea de que todo ha sido smooth sailing. Nosotros cuando comenzamos Jax 1 2019, como Canadá acaba de legalizar, nosotros pensamos que esto iba a pasar hace ya 3 años. Entonces se ha tardado un poquito esta reforma, pero para mí está bastante claro que estamos en el lado correcto de la historia. O sea, no, creo que es casi imposible que de acá a 4 a 6 años más, que es la vida de estos fondos, no tengamos algún cambio a nivel federal. Y es importante también mencionar que en nuestro underwriting, aunque no se dé ese cambio a nivel federal y aunque no veamos una expansión en los múltiplos, el crecimiento de las ganadoras sí es tal que sí esperamos poder dar un retorno atractivo, aunque no veamos una expansión en los múltiplos y aunque no tengamos un cambio en la ley federal, que como te mencioné, creo que es muy poco probable que no pase. Estando en México, ¿cómo haces el sourcing de todo este tipo de empresas en Estados Unidos, no sé, la Alemania? O sea, ¿cómo estás al tanto de estas Es muy empresas de buena cannabis? pregunta y yo creo que cuando levantamos nuestro primer fondo, esa era la incógnita, la pregunta que nos hacían los LPs. ¿Y ustedes por qué? Un fondo desde México, como por qué ustedes van a tener acceso? Y la verdad es que esa fue nuestra talacha, nuestra chamba. Fuimos a todas las conferencias, nos metimos a todos los webinars, fuimos a visitar a todas las empresas y ha sido un trabajo de 3 o 4 años y ahora te puedo decir con mucho orgullo que no hay un deal de peso en la industria de cannabis que no pase por nuestro escritorio. En parte por el buen trabajo que hemos hecho, pero también es un resultado del poco capital que hay para este sector, por esta dicotomía que tenemos con el gobierno federal. Entonces, los fondos que típicamente invertirían en alcohol, en CPG, no están tocando este sector y eso nos abre la oportunidad a fondos como nosotros. ¿Y cómo ha sido la plática con tus inversionistas? Supongo que para el primer fondo fue complejo, no sé, cierta resistencia de los inversionistas en invertir en no este tipo de activo y pues muchos en México o la TAM como lo ven medio tabú, y varios institucionales Yo, como, yo me, oye, imag- yo me no. imaginaba más fricción, pero fíjate que no. Todo el mundo, todo el mundo vio el potencial enorme. O sea, viajas a los Estados Unidos y tú ves el consumo. Cuando se abren estos dispensarios, ves que la gente hace colas y colas. Hay una métrica muy interesante. Hasta los 80 más o menos, retail revenue per square foot, el más alto era Tiffany's, que te puedes imaginar, ¿no? Pues vendes una joya cara y tienes bastante ingreso para el tamaño del local. Después, con la revolución digital los mobile phones y el rol de Apple, Apple tomó eso. Y ahora los dispensarios de cannabis, los exitosos, son los que más se están vendiendo por square foot de retail, como 2 veces lo que vende Apple. Es una locura. Que también es un reflejo de la poca distribución que hay. Si hay más de 30,000 licorerías para la industria del alcohol, de cannabis estamos hablando de... No, no, perdón, hay más de 100,000 licorerías o puntos de venta para comprar alcohol. En cannabis hay menos de 10,000. Entonces, parte es la demanda tan concentrada en estos pocos canales que sí hay legales, pero, pero todo el mundo está viendo, o sea, nuestros inversionistas cuando viajaban a Los Ángeles, San Diego y abrían un dispensario y veían colas de personas para comprar, sabían que había mucha demanda. Muchos de los inversionistas pues ya son consumidores y sí hay un shift en la perspectiva del consumidor. O sea, nosotros cuando crecimos, yo tengo 53 años, ¿no? Y sí había un estereotipo negativo del que consumía marihuana porque era como el dropout, las greñas largas, ¿no? Como el no adaptado, Sí, sí, sí. el que no estudiaba. Y hoy en día, yo no sé si tú lo has visto, pero hay mucha gente que está decidiendo consumir menos alcohol o ser sober 100%. Se considera muy tóxico, que te cae muy mal el alcohol. Y ahora resulta que la gente consume cannabis porque es una elección saludable con comparación al alcohol. Entonces, estamos viendo no solamente los formatos tradicionales, los joints y la marihuana, la hoja que se fuma, pero los edibles están despegando y hay una categoría, nosotros tenemos una inversión en Jackson, una empresa que se llama Can,
Y lo que está buscando Cann es replicar el efecto de una cerveza. Entonces, si hay un sector de heavy smoker que lo que están buscando es mayor potencia de THC, 40-50% de concentración, que no es ni la marihuana que se consumía hace 20 años, que tenía menos de 10, o sea, es muy concentrado y tiene un efecto psicotrópico muy fuerte. Pero hay ahora nuevos formatos para los que son curious o los que quieren un consumo menor, que es como una especie de microdosing de cannabis, 2.5 miligramos, que es como el efecto de una cerveza. Te puedes tomar una, dos y ya te tomas tu tercera, cuarta cerveza, sabrás en qué problemas te estás metiendo, pues igualito que con estas latas de can, y son sabores más sofisticados, no tienen azúcar añadida, y ellos ahora, por alguna laguna que hay en la ley federal, donde si tienes menos de 0.1% de THC por volumen, ya técnicamente el Farm Bill te permite distribuirla a nivel nacional. Tenemos, si es hemp derived, en la industria de cannabis está la marihuana, que tiene técnicamente más de 0.1% de THC, y tienes hemp, que es el cáñamo. Y si tienes THC derivado de cáñamo, en algunos estados, bueno, la ley federal ya según el Farm Bill del 2018 permite la distribución. Entonces, estas cans y algunos otros formatos ya se pueden conseguir en Total Wines y en algunas licorerías. Y en los lugares donde ya se está vendiendo en escala, estamos viendo que está tomando participación en el mercado del alcohol. Entonces la gente sí está, vemos un futuro donde la gente va a ver más y más suplantando el consumo de alcohol con el consumo de bebidas de cannabis, y es una de las categorías que nos tiene más entusiasmados. Sí, creo que hace poco veía como una gráfica, ¿no? De como creo que era Gen Z o algo así, y bajaba el consumo de alcohol y subía el de marihuana. Sí, súper interesante. Pasó compartiéndote algo personal. O sea, tengo un hijo de 22 años en Carnegie Mellon, straight A student. O sea, no, imposible encontrar a alguien que le eche más ganas, que estudie más que él. O sea, siempre ha sido muy, muy aplicado. Y pues yo siempre tenía la idea de que cuando mi hijo llegara a sus 21 años, sentarnos, tomarnos un whisky para platicar de la vida, y le choca el alcohol. Pero ese sí, de vez en cuando se echa su churro y y está feliz y motivado y comprometido y ambicioso, y ninguno de los estereotipos negativos que antes asociamos con la marihuana. Sí, como que al final todo cambia. ¿Y crees que este mismo cambio se dé en estos institucionales grandes que, no sé, por mandato, o sea, no sé, nosotros también como fondos de VC levantamos capital de varios institucionales, y estos institucionales, no alcohol, no marihuana, no armas, casinos, pero el tema de marihuana, ¿crees que eventualmente cambien? Es una buena pregunta. Yo me imagino que un fondo que ha decidido no invertir en alcohol, seguramente le tardaría tiempo decidir invertir en cannabis si tienen esa postura. Pero yo creo que hay muchos argumentos para convencer a alguien de que el cannabis es mucho mejor para la sociedad y para el que lo consume que lo puede ser el alcohol. Saben unas cifras del alcohol terribles. Es como el 70% de los homicidios en los Estados Unidos algo tienen que ver con alcohol. O la víctima o el atacante estaban intoxicados. La cantidad de accidentes de carretera. Por ejemplo, en todos los estados donde se legalizó la marihuana no se vio un incremento en los accidentes automovilísticos, por ejemplo. Y hay otra cosa que sí quiero dejar muy claro. Como todo, tiene potencial de abuso. Y el que dice que ahora sí la marihuana es una panacea y que no tiene un downside, claro que cualquier sustancia en abuso puede generar una adicción psicológica, aunque no sea física, y es particularmente peligroso para jóvenes. Cuando el cerebro no está totalmente desarrollado, no se debería ni de tomar alcohol, ni se debería de fumar, ni consumir marihuana, pero por eso mismo es que tenemos que legalizar. Yo como papá considero este riesgo muchísimo, y en los estados, por ejemplo, donde, donde no se ha legalizado, es más fácil conseguir marihuana que comprar alcohol. Pues si tú quieres comprar alcohol, pues te piden una identificación, tienes que presentarte, y pues tendría que ser alguien adulto que te lo tiene que dar, porque no hay canales ilegales que alguien que te venda ¿no? La cerveza o el ron en el mercado negro. Realmente no existen esos canales. Entonces sí pueden conseguir marihuana y no pueden comprar alcohol. Miras que cuando legalizas la marihuana, entonces también tienes que tener 21 años y te aseguras de limitar más el acceso a los jóvenes. Y eso es algo que consideramos que es muy importante. Es súper interesante. John, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
operando en la industria de cannabis, lo que más me emociona es que por fin vayamos a tener legalización a nivel federal en los Estados Unidos y que próximamente en otros de los países más importantes del mundo. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital? O sea, que hayan más LPs. Necesitamos completar más DVIP, más ciclos enteros, hasta que realmente tengamos más salidas y que realmente la gente vea que hay un retorno sobre esas inversiones, realmente va a despegar la industria de Venture Capital en Latinoamérica y el resto de los mercados emergentes. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Convencerme que a veces el mejor deal es el que no cierras. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Si te está haciendo ruido una inversión, si por cualquier motivo no estás 100% convencido, walk away. Por último, ¿cómo ves a Jax dentro de los siguientes 5 años? Como un top decile fund. Súper. John, me encantó platicar contigo, aprendí muchísimo, muchísimas felicidades por lo que has logrado con Jax y mucho éxito en este segundo fondo. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Fran. Encantado de conocerte. Este episodio es presentado por Miranda Partners, firma de consultoría y relaciones públicas que busca fortalecer el posicionamiento y reputación de las empresas en México a través de una estrategia integral de comunicación, con servicios especializados en relación con medios, relación con inversionistas, asuntos públicos, ESG, asesoría financiera, análisis de datos. Miranda Partners es el aliado estratégico para posicionar a las empresas en el país. Para conocer más sobre Miranda Partners, visita miranda-partners.com y síguelos en sus redes sociales.